Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Saracho. Hola, buenas. A raíz de la noticia que conocimos ayer sobre la presentación de Coexpal, en conjunto con la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, que anunciaron la celebración de unas jornadas el próximo 20 de septiembre, donde se va a hablar del nuevo escenario ferroviario de la provincia y las posibilidades que ofrece para el sector agroalimentario almeriense. De este modo, hoy hemos conseguido una entrevista con José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, que nos va a hablar sobre cómo va a influir todos estos proyectos en el transporte de mercancías y de personas, tal y como lo conocemos hasta hoy día. También hoy tenemos un programa donde vamos a hablar sobre la exportación hortofrutícola española a China. Volveremos al tema de los seguros agrarios, concretamente de los cítricos, y comentaremos la andadura de Sabores Almería en la Feria Specialty and Fine Food Fair en Londres con su marca Sabores Almería. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy martes 10 de septiembre de 2024 empezamos por la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 4,08 y un último corte de 1,94. La perona roja con un único corte de 4,26. La estrique con un primer corte de 7,32 y un último de 3,38. La judía emerite con un primer corte de 4,08 y un último de 3,38. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,72. El español, que ha tenido un primer corte de 1,12 y un último de 0,81. El Almería, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,79. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,56. El gordo, con un primer corte de 0,89 y un último corte de 0,52. El blanco, con un primer corte de 1,28 y un último de 1,21. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,85 y un último de 1,40. La larga, con un primer corte de 1,95 y un último de 1,69. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,32 y un último de 1,02. El Daniela, con un primer corte de 1,42 y un último de 0,80. El tomate pera, con un primer corte de 1,24 y un último de 0,86. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,80. El picante rojo, con un único corte de 1,04. El padrón, con un primer corte de 1,88 y un último de 1,70. El italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 0,73. El lamullo verde, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,47. El lamullo rojo, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,31. El California verde, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,84. California rojo, con un primer corte de 1,20 y un último de 0,91. Por último, el California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,27. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo.
Comenzamos con el repaso de la actualidad agrícola. La exportación hortofrutícola española a China totalizó 5,9 millones de euros y la importación 6,6 millones en el primer semestre. China está siendo noticia estos días por el viaje oficial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la República Popular. En el ámbito del comercio de frutas y hortalizas frescas, la exportación española a este país asiático en el primer semestre de este año ascendió a 5,9 millones de euros y la importación se situó en 6,6 millones de euros. La exportación española de frutas y hortalizas a China de enero a junio de 2024 se situó en 3.661 toneladas, un 1% menos que en el mismo periodo de 2023, por un valor de 5,9 millones de euros, un 6% menos, representando el 0,05% del total de la exportación española, que ascendió en el semestre analizado a 6,6 millones de toneladas y 10.068 millones de euros. En cuanto a la importación española de frutas y hortalizas procedentes de China, se situó en el primer semestre en 4.823 toneladas, con un crecimiento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior, por un valor de 6,6 millones de euros, un 65% más. El 15 de septiembre será el último día para contratar el seguro de cítricos. Los productos de cítricos tienen hasta este 15 de septiembre para asegurar la próxima cosecha frente a los riesgos de helada, pedrisco, viento y riesgos excepcionales de fauna silvestre, incendio e inundación o lluvia torrencial. Los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes y extremos. En los últimos 4 años, los cítricos naranja, mandarina, limón, lima y pomelo han acumulado indemnizaciones de 285 millones de euros. El pedrisco es el riesgo que más afecta a estas producciones, con el 45% de los daños registrados en estos últimos años. A continuación, el viento y la helada son los otros dos eventos climáticos que más daños han causado desde el año 2020, con el 23 y el 22% de las indemnizaciones abonadas respectivamente. Durante el ejercicio 2023, las indemnizaciones superaron en los cítricos los 102 millones de euros, de los cuales casi 60 millones fueron responsabilidad de las tormentas de pedrisco, que el año pasado se registraron de forma más intensa y reiterada durante los meses de mayo y junio. Sabores Almería deslumbra a la hostelería británica por su versatilidad y calidad. La gran familia de Sabores Almería continúa dando pasos de gigante en 2024 en su firme apuesta por consolidar su internacionalización a través de la conquista de nuevos mercados y canales de comercialización. Con este propósito y coincidiendo con la participación de Sabores Almería en la feria Specialty and Fine Food Fair de Londres, se ha llevado a cabo una representación de productos de la marca en el Cosentino City de la capital de Reino Unido. Profesionales de la hostelería británica como distribuidores, chefs, hosteleros o comerciales se dieron cita en la tarde-noche del pasado lunes en el Cosentino City de Londres como gran anfitrión almeriense para participar en una degustación de productos de la marca gourmet de la provincia a través de diferentes recetas que prepararon chefs de la Asociación Almería Gastronómica. El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha acompañado en esta puesta de largo a los cocineros y representantes de las empresas almerienses que se sumaron a este evento y a la feria gastronómica que se celebra en Londres los días 10 y 11 de septiembre. Escuchamos a Carlos Sánchez, diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo. Nos encontramos en Londres, en la sede de Cosentino, aquí en la ciudad británica, capital de esta gran nación que tan importante es para Sabores Almería y para todos los productos de alimentación de nuestro país. Dentro de esa gira mundial que Sabores Almería y la Diputación están haciendo para promocionar los productos agroalimentarios de Almería, hemos hecho una escala aquí, en Londres, a las puertas de la Feria Internacional de Agroalimentación que se celebra en la ciudad británica, y lo hacemos además acompañados de diferentes empresas de Sabores Almería, de empresas de exportación con sede aquí en Londres, con especialistas gastronómicos, críticos gastronómicos, revistas que hablan sobre la alimentación para dar a conocer los productos de Sabores Almería. Además nos acompañan nuestros cocineros, los cocineros de Almería, que están cocinando los productos de Sabores para que todas las personas que están atrás puedan disfrutarlas, saborearlas y darlas a conocer. Este es el gran año de Sabores Almería y estamos en Londres promocionando lo mejor que tiene Almería, sus productos agroalimentarios.
En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues hemos visto cómo Sabores Almería, la marca gourmet de promoción que ha desarrollado, lleva ya varios años desarrollando Diputación de Almería para promocionar los alimentos, la producción y todo lo que se desarrolla a nivel agrícola en la provincia de Almería, que está poniendo ahora de manifiesto la Diputación, pues por todas las ferias gourmet de alimentación y agrícolas que hay en todo el mundo. José Antonio, premiamos, ¿no?, esa promoción que se está haciendo la Diputación por mejorar y por visibilizar la marca gourmet de alimentación de Almería. Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes que se están haciendo por la promoción alimentaria de la provincia de Almería. Almería se tiene que conocer por sus alimentos. Pues tenemos muchísimos, muy variados. Yo pienso que la labor que está haciendo la Diputación de Almería está favoreciendo muchísimo el desarrollo de cultivos y de otro tipo de alimentos, también de la ganadería, como es la carne de cordero, como la carne de cerdo en el norte de la provincia, que se conozcan los embutidos que salen de toda esa actividad, y lo está haciendo muy bien. Yo he visto muchas promociones de la Diputación de Almería y son verdaderamente espectaculares. Las últimas que yo he visto han sido coincidiendo con la Feria de Madrid, con Free Attraction, que se celebra recientemente, y han hecho una presentación verdaderamente espectacular usando a personas conocidas, actores que han ido a ver la presentación de estos productos, y siempre ha sido realmente interesante. Si están consiguiendo en la gira mundial que están haciendo atraer la atención de la gente, pues seguramente Almería no solamente se conocerá por sus frutas y hortalizas, sino por otro tipo de alimentos que también son básicos para la alimentación, con lo cual no es un aprobado, sino sobresaliente lo que está haciendo la Diputación de Almería con estas promociones. A mí me da la sensación de que la Diputación de Almería hace una sinergia perfecta, o por lo menos en ello está, de combinar el turismo con la gastronomía de la provincia de Almería y con la producción de alimentos, con la agricultura. Entonces, estas tres patas son los pilares fundamentales que utiliza la Diputación de Almería para promocionar la provincia. Y bueno, pues como decimos, yo también estuve en esta presentación, estuvo María León, una actriz muy conocida, pues en eso mismo, ¿no? Pues destacando las localizaciones cinematográficas que puede tener Almería, su luz, su capacidad para el cine, relacionándolo directamente con la capacidad y el conocimiento que hay aquí a nivel gastronómico, y por ende esa gastronomía bebe mucho de toda la capacidad que tiene la provincia de Almería por producir alimentos saludables, buenos y que son un referente en todo el mundo. Y hablando de todo el mundo y de más allá de lo que es la comunidad Europa, hemos tenido hoy una noticia sobre los datos que tenemos de relación con China, ¿no? El país asiático. Recordemos que nos ha llegado la información de que la exportación hortofrutícola española a China totalizó 5,9 millones de euros y la importación 6,6 millones en el primer semestre. No son grandes datos para lo que es China, ¿no? Pero bueno, a nivel hortofrutícola, pues nos estamos moviendo en digamos, pues bueno, datos, en estos datos. Sí, hay que tener en cuenta que China se lleva la cuarta parte de la producción de cerdo de España, y en la provincia de Almería hay pueblos que se dedican a la producción de cerdo, sobre todo por la parte norte, el porcino, con lo cual es importante que China no complete, no lleve a cabo esa amenaza de dejar de importar cerdo español, porque ahora mismo, como todo el mundo sabe, hay una guerra comercial de aranceles, ¿no? De aranceles con China, sobre todo por la fabricación de coches eléctricos, y quiere ser respondida por China. Por eso está el presidente del gobierno está intentando suavizar las relaciones con este país que se han tensado por todo lo que se le está metiendo de presión al país asiático por el tema de coches eléctricos y todo lo que ellos están metiendo por tecnología, ¿no? Y aparte que China ahora está atravesando un momento
un momento delicado en su economía, se está desinflando y eso está poniendo a los mercados muy nerviosos. Y claro, tenía un gran exponente en la fabricación de coches eléctricos a muy bajo precio, pero claro, se estaba cargando la industria automovilística tanto en Estados Unidos como en Europa y le han respondido con aranceles. Ahora, ¿qué es lo que hace China? Pues si se lleva un montón de carne de cerdo de países como España, pues lo que intenta es responder con esos aranceles o no llevarse la carne de cerdo para presionar en esa guerra que hay ahora mismo, esa guerra comercial que hay ahora mismo, ¿no? Detrás de todas estas guerras comerciales también están las guerras políticas y las guerras, ¿no? Sí. Evidentemente, sabemos, China es uno de los países que está apoyando a Putin en la invasión de Ucrania. Y evidentemente sus rivales, tanto Europa como Estados Unidos, no están de la parte de China. Todo esto es un juego que siempre se ha venido utilizando cuando han querido las grandes potencias tener el liderazgo mundial en la actividad económica, ¿no? Le ha pasado a Estados Unidos y ahora, pues su oponente no es precisamente Rusia, pero sí es China, evidentemente, ¿no? Con lo cual, ese es el motivo de la visita y de todo esto. ¿Qué consecuencias positivas podemos obtener? Pues que las negociaciones del presidente del gobierno den resultado y que los que crían cerdo, los que producen carne de porcino, no se vean afectados por esos aranceles y por esa respuesta que quiere lanzar el gobierno chino. Y otro tema del que hemos hablado hoy son los seguros agrarios, en este caso para el que afecta a los cítricos, que ponen ya como fecha límite el 15 de septiembre para contratar seguros agrarios que puedan amparar toda la inclemencia meteorológica y todo lo que pueda afectar a los cítricos. Es muy importante, ¿no?, tener en cuenta a los seguros agrarios y las subvenciones que hay detrás para poder proteger a los cultivos de las inclemencias meteorológicas que cada vez son más incontrolables, ¿no? Pues imagínate una dana con pedrisco, con granizo, lo que pueda hacer en una cosecha de naranjas, evidentemente, ¿no? Pero también hay otros factores que influyen negativamente, la aparición de la mosca mediterránea, que la tristeza, ¿sabes?, que es otra enfermedad que afecta a estos cultivos, y para que no quede absolutamente desprotegido el agricultor de cítricos, sobre todo tenemos que tener en cuenta que nosotros en la provincia de Almería tenemos toda la zona del Andarax, que es una gran productora de cítricos, ¿no? De hecho, allí hay una planta de la famosa marca Don Simón de zumos, ¿no? Entonces, esa desprotección, ¿no?, pues afecta mucho a los agricultores. También hay que tener en cuenta que los agricultores de cítricos no tienen el grado de profesionalidad que tienen los horticultores de invernaderos, ¿no?, de la agricultura intensiva de Almería. Son agricultores tradicionales, los productores de naranja, que posiblemente no dependan tan directamente del naranjo, ¿no?, de su producción de naranja. Pero bueno, de cualquier forma están muy desprotegidos, porque la protección que tiene un naranjo en el campo, cuando se producen las inclemencias del tiempo, ya sabemos cuáles son, prácticamente ningunas, ¿no? Y en caso de que se produzca la desgracia de un pedrisco agresivo, como ha venido sucediendo en los otoños, una vez que se va el verano y empiezan a llegar las capas de la masa de aire frío para chocar con toda esa humedad que hay en el aire, pues puede caer de cualquier manera. Y efectivamente, pues sí, el día 15 de septiembre es una buena fecha para haber terminado de completar los seguros agrarios que los agricultores deberían de contratar para no encontrarse sin nada en un momento determinado cuando aparecen estos pedriscos. Pues ya saben, lo recordaremos también en los próximos programas, el 15 de septiembre, para todos los que nos estén escuchando, como fecha límite para poder poner en marcha estos seguros agrarios que protejan los cítricos. No, lo que es una pena que los agricultores corran que el 15 de septiembre es domingo. No sé si se podrá hacer online, pero el 15 de septiembre es domingo, que para esa fecha tiene que estar hecho el seguro. Hombre, yo creo que la gran mayoría estarán hechos ya, ¿no? No creo que dejen algo tan importante, pues sí, sobre todo para este tipo de cultivos, para última hora. Sí, de día al viernes yo creo que algunos se completarán, entre otras cosas porque las organizaciones agrarias están muy pendientes de que se contraten estos seguros por el bien de los agricultores, y habida cuenta de lo que nos espera a la vuelta de la esquina, porque todos los estudios meteorológicos sospechan que vamos a tener dana. Y tenemos que hablar de inversión. La Junta invertirá 20 millones de euros en un plan para optimizar los centros de investigación agraria y pesquera de Andalucía, el IFAPA.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, presentó este viernes el primer plan de optimización de centros de investigación agraria y pesquera de Andalucía, el IFAPA, con una inversión que alcanza los 20 millones de euros, coordinados con fondos europeos y a desarrollar entre 2024 y 2029. Desde el Gobierno andaluz se quiere poner a punto estas instalaciones para sacarles el máximo rendimiento. En lo que respecta al centro de La Mojonera en Almería, con un importe de 50.000 euros se va a realizar la construcción de una desalinizadora necesaria para la actividad del mismo. También están en marcha diferentes contratos menores de obra y suministro en la mayoría de las 21 sedes de IFAPA, por un importe superior a los 512.000 euros, para instalaciones fotovoltaicas, reparación de vallados y alambradas perimetrales de determinados centros. Es totalmente fundamental que se siga invirtiendo desde las administraciones para que estos centros de investigación puedan seguir desarrollando su labor sin que se entorpezca, ¿verdad? Bueno, el centro de La Mojonera ha sido fundamental en el desarrollo de la agricultura almería, no de ahora, sino de todos los años que lleva funcionando, y ha aportado una ayuda enorme a los agricultores, sobre todo a los jóvenes agricultores. Y ahora la obra que van a hacer es una obra pues que para las fincas que hay allí va a ahorrar agua, consiguiendo desalar agua y que esté disponible. Y yo me imagino que también servirá como estudio de cómo se comportan los cultivos con el agua desalada. Ya se sabe que se comportan muy bien, pues en el centro todavía van a seguir analizando mucho más, pero todavía van a ponerle, digamos, más infraestructuras modernas al centro de La Mojonera, como pueden ser placas solares o otro tipo de elementos que van a hacer todavía que sea un centro mucho más operativo. Bueno, pues la importancia de la innovación y de seguir invirtiendo en la provincia para que la agricultura almeriense se siga desarrollando y siga avanzando y sea competente respecto a los competidores que tiene actualmente y que le puedan surgir. Vamos con la entrevista a José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, hoy tenemos con nosotros en el programa de FH Almería Radio a José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería, que nos va a hablar en relación a lo que comentaron ayer sobre el acuerdo entre Coexpal y la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, que abordarán las posibilidades del transporte intermodal en el poniente para el sector agrícola. Muy buenas, José Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, gracias. Vamos allá, vamos a empezar ya con este tema tan interesante. ¿Qué puede significar la llegada de la alta velocidad para el poniente almeriense y en concreto para la agricultura? Bueno, a ver, podemos ser ambiciosos y pensar en una continuación del corredor mediterráneo hacia la comarca, pero en principio no es esa la reivindicación de la Mesa. Nosotros en principio lo que planteamos y llevamos 9 años reivindicando es que la comarca del Poniente ha tenido un desarrollo exponencial de población y desarrollo económico que, bueno, pues al final, ahora mismo los números son más de 300.000 personas que viven y trabajan en aquella comarca, más de 130.000 vehículos que circulan a diario por toda la red diaria de carreteras del Poniente. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que con la poca visión de futuro con la que se trabaja en política en esta provincia, pues al final pues nos encontramos con un escenario pues muy complicado, por decirlo de una manera suave, en el transporte por carretera, claro, pues no tenemos otro, ¿no? Claro. Entonces, a ver, la jornada tiene un doble objetivo. Primero, la suma de voluntades, tanto del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, como de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, para que sumen esfuerzos y se pongan a trabajar ya en el estudio informativo de, bueno, pues de poner en el mapa un corredor ferroviario entre Almería y Adra, que no sería lineal, que sería, bueno, la idea es que esa futura línea de ferrocarril
que en principio, bueno, pues podría ser un tren de cercanías, incluso, bueno, con la posibilidad de que también circulen por esas vías trenes de mercancías, porque no hay que olvidar que en vuestra comarca pues está pues quizá más del 70% de producción agrícola manipulada de Almería, y por lo tanto ese es el primer paso. A partir de ahí, bueno, pues lógicamente, una vez que estemos conectados al corredor del Mediterráneo, nuestra provincia, bueno, pues se le va a abrir una serie de oportunidades en materia logística intermodal e importantísima, ¿no? Y ahí, bueno, pues tendremos varios actores, ¿no?, importantes. Por supuesto, el Puerto Seco de Níjar, que, bueno, pues seguimos reivindicando a la Junta de Andalucía que ponga ya la primera piedra, sobre todo porque posiblemente en el 2027 tengamos ya alta velocidad, y aún no han empezado las obras, ¿no? Entonces, esa central logística para nosotros es importantísima, ¿no? Después tendremos el segundo actor en lo que es el muelle, el puerto de Almería, donde venimos reivindicando que es necesario pues que se construya un cajón soterrado que permita en un futuro, una vez que se tenga claro cómo va a ser esa conexión, pues que conectemos con el puerto. Y ahí, pues lógicamente, pues también el tercer actor será el sector de transporte por carretera, pues que seguirán teniendo un papel muy especial y necesario en lo que es la coordinación del transporte marítimo, terrestre y por ferrocarril. Entonces, porque las jornadas van a estar formadas por 2 mesas redondas, ¿no? ¿Con qué ponencia y con qué tema a tratar? Sí, bueno. Las jornadas, bueno, empezaremos con un informe de situación para situar, bueno, pues a las personas que van a asistir cómo está la alta velocidad ahora mismo, y bueno, y las otras infraestructuras que de la mesa consideramos necesarias que se le dé un empujón. Después la primera mesa, que estará presentada por el periodista David Baños, bueno, pues contará con la presencia de Francisco Espinosa. Francisco Espinosa, bueno, pues vive en el municipio de El Ejido, y entre otros cargos políticos fue el secretario de Transporte del Ministerio de Fomento, ¿vale? Tendremos también la presencia de Eduardo Gutiérrez, que es el director general de Transportes y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y finalmente, David Álvarez, pues ¿no? David Álvarez. David Álvarez, correcto. Consultor y experto en movilidad. Sí, estoy siguiendo conforme estamos haciendo la entrevista. Aquí me viene pues, David Álvarez, consultor y experto en movilidad y vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía. Correcto. Esta sería la conformación de la primera mesa. Esa sería la primera mesa, y bueno, pues como ves, pues vamos a hablar de esa revisión provisional del POCPA de la comarca del Poniente, que hace 4 años que se abrió, y que, bueno, al día de la fecha, pues la verdad es que no hemos tenido noticias sobre el tema. Está sin cerrar ese expediente administrativo, y bueno, pues en todo caso vamos a hablar de esa conexión ferroviaria, y vamos a tener, bueno, grandes especialistas que nos darán todo tipo de información. Porque la segunda mesa, ¿qué beneficios te aportaría así a priori la introducción de este transporte ferroviario en la comarca del Poniente? ¿Cómo se vería, qué beneficios encontrarían todos los ciudadanos de esta comarca? Bueno, pues vendría a darle un soplo de oxígeno y soluciones de movilidad que ahora mismo no tenéis. Ahora mismo tenéis una autovía totalmente colapsada a diario. En las carreteras comarcales, pues exactamente igual. Sobre todo por la salida del Hospital de Poniente, que justo también coinciden con la salida hacia la pedanía de Almerimar, muy concurrida también. Ahí hay realmente problemas. Sí, bueno, pero a ver, yo no vivo en el Poniente, pero de vez en cuando sí voy a determinados municipios,
y es raro el día que puedo circular, bueno, pues con vehículos. Lo normal es encontrarme con una densidad de tráfico tremenda. Entonces te decía, ¿qué beneficios? Pues a ver, contar con un tren de cercanías que permita la movilidad desde Almería hasta Adra en todos los municipios de la comarca, pues va a generar una solución de movilidad muy positiva para todos los ciudadanos, que ya no solo los que viven o vivís allí en la comarca del Poniente, sino también los que viven en Almería y se desplazan, y hay que recordar que son muchos miles de personas los que se desplazan a diario. La conexión con la capital, mucha gente que no vive en la capital y trabaja allí. Correcto. Estamos hablando también de un transporte limpio, porque irá con catenaria eléctrica y por lo tanto no genera huella de carbono. Ahora mismo pues hay que recordar que aparte de la circulación interna en vuestra comarca, pues salen 220.000 camiones todos los años para exportar toda la producción. Ayer dio el dato el presidente de Coexpal de los 4.000 millones de toneladas que se produjeron en la campaña anterior. Entonces, hombre, por ser ambiciosos, y de la mesa siempre lo somos, ayer lo planteamos en la rueda de prensa. Hay que empezar a pensar en construir un puerto seco en algún municipio equidistante de la comarca del Poniente. No es lógico que seáis, bueno, pues como sois, el motor económico de la provincia con diferencia, no solo por la industria hortofrutícola, sino por la industria complementaria y auxiliar que se ha ido generando a lo largo y creando durante todos estos años. Y ese puerto seco, pues a nadie se le haya ocurrido que hay que construirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, si finalmente ese puerto seco se construyera, pues el sector agrícola pues tendría un aumento de competencia considerable, ¿no? Para quien nos esté escuchando y no tenga mucha idea de lo que significa un puerto seco, ¿de qué se trata? Pues un puerto seco es una central logística de transporte intermodal donde actúa de manera coordinada tanto el transporte por carretera, los camiones, con el transporte por ferrocarril. Es verdad que aquí en España ahora mismo, en relación con Europa, para que tengas una idea, en Centro Europa está ya en más del 30% de transporte por ferrocarril de sus mercancías. Nosotros aquí en España no llegamos al 4%. Ahora mismo tenemos autopistas ferroviarias creadas entre Valencia y Madrid y entre Castellón y Zaragoza, únicamente 2 autopistas. Y es verdad que es la iniciativa privada la que está tirando del carro. No, por parte de Renfe Mercancías, la verdad es que por ahora no tiene mucho interés en ese negocio o no está haciendo las cosas bien. Ok, y esto dando pie a la primera mesa, y en la segunda mesa, ¿qué ponencias y qué temas se van a tratar? Bueno, pues hemos invitado a especialistas en logística de transporte. Y bueno, pues vamos a empezar con José Sánchez, que es el jefe de logística de Transportes Carrión. Sí, de J. Carrión. Este señor ya lo hemos invitado a otras jornadas, una que hicimos en Vícar hace 6 años. Y la verdad es que tiene un conocimiento, bueno, pues muy extenso y muy didáctico de lo que es la logística del transporte por carretera. Después, bueno, pues tendremos también al director de Renfe Mercancías. Queremos que nos cuente primero cómo está el transporte por mercancías en nuestro país y segundo, pues que si piensan empezar a abrir una línea de innovación tecnológica, porque claro, a nosotros cuando tengamos la posibilidad de subir
los containers al tren, hay que pensar que esos containers necesitan frío. Claro, unas condiciones de preservación de las mercancías que son, recordemos, pues muy perecederas, los alimentos que se recolectan aquí. Entonces, todo eso va a significar, bueno, pues una revolución y un desarrollo en cuanto al tipo de vagones que se van a utilizar para contener esos containers, ¿no? Y después, bueno, pues finalmente vendrá el director técnico de la Agencia de Puertos de Andalucía para contarnos el proyecto que se va a desarrollar en el puerto seco de Níjar. Es decir, que vamos a tener 3 ponentes: carretera, transporte por ferrocarril, y tener, bueno, pues amplia información de cómo va a ser el proyecto constructivo y qué características va a tener el futuro puerto seco de Níjar. José Carlos, una vez que tengamos la alta velocidad en Almería y esta infraestructura de ferrocarril, ¿cómo se van a ver influidos otros medios de transporte y de mercancía por carretera, etcétera? Bueno, porque aquí hay ya una infraestructura ya muy desarrollada, pues de todo el tema de camiones y de vehículos, que todo eso que se exporta, toda esta hortalizas y frutas que se exportan todos los años, pues ya hay una gran infraestructura desarrollada en torno a eso. ¿Cómo le va a influir? Bueno, a ver, tenemos una infraestructura tan desarrollada por transporte como por carretera porque no teníamos otra opción. Claro. No teníamos otra opción para exportar nuestra producción. A partir de que tengamos la conexión con el corredor, bueno, pues se va a abrir un escenario donde la intermodalidad va a ocupar un espacio importante, lo cual no quiere decir que el transporte por carretera desaparezca, ni mucho menos. El transporte por carretera, de nuestro punto de vista, va a seguir funcionando a nivel interno, el de la provincia de Almería. Lógicamente, ese camión se desplazará del almacén de Manipulado X al puerto seco de Níjar, que es donde se cargará. Seguirán saliendo camiones a Centro Europa, como es lógico. Es decir que, bueno, pues a la vuelta a lo mejor de 20 o 30 años, pues somos capaces de exportar todo por tren, pero va a ser un proceso de reconversión gradual en el tiempo. Sí, paulatinamente, ¿no? ¿Perdón? Paulatinamente, poco a poco, pues... Claro. Eso. Primero necesitamos puerto seco, segundo la conexión con el corredor. A partir de ahí, pues ya tendremos la opción de empezar a mandar. Los trenes de mercancías tienen una longitud de 750 metros de longitud. Van a una media de 100 kilómetros hora, con lo cual los tiempos de viaje pues se van a rebajar, porque claro, estamos hablando de 100 kilómetros hora constante. Claro. Sabemos que un camión te va a 100, pero claro, los tiempos de descanso del conductor, y también es muy difícil que un conductor de aquí a Múnich vaya a 100 de media. Imposible, ¿verdad? Claro. Entonces, reducción de tiempo de viaje, reducción de costes y lo más importante de todo, eliminación de huella de carbono. Y entonces, en relación con las grandes empresas de transporte, pues que hay bastantes, ¿no? En nuestra comarca. Sí. Pues, a ver, Carrión hace ya muchos años que se puso las pilas en esto. Carrión ya tiene centrales de Carrión en distintos puntos de Centro Europa. De hecho, está utilizando ya el ferrocarril en Centro Europa para desplazar sus contenedores, y eso es lo que tendrán que hacer las empresas almerienses. Tendrán que ir, bueno, pues adecuando su plan de negocio pues a esa oportunidad que al final pues supone mejora la competitividad para todos. También, José Carlos, incluso para ellos. Hay muchos puestos de trabajo que giran en torno a la estructura de transporte que de hoy en día como la conocemos.
Entiendo que estos puestos de trabajo esperan que se readapten a este nuevo sistema o esta incorporación de la alta velocidad, ¿no? Pues evidentemente, además, tú antes lo has dicho, esto va a ser un proceso ¿qué palabra has utilizado? Paulatinamente. Paulatino. Sí, paulatinamente. Bueno, pues va a ser un proceso de reconversión en el transporte de la provincia que va a durar años. Hombre, entonces, el objetivo finalista es que finalmente, bueno, pues toda la producción de nuestra agricultura, y aparte que hay que recordar que hay ya casi un 20% de producción ecológica, y eso de que un tomate ecológico llegue a Múnich, por decir otra vez aquel municipio, sí, y haya dejado 20 kilos de huella, pues no es de recibo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, pues al final, bueno, las empresas de transporte van a seguir teniendo, por supuesto, el protagonismo absoluto en lo que es el transporte del interior, y bueno, pues cuando lleguen al puerto de Sequeo de Níjar, subirán su container, y ese container pues llegará al mercado X. Allí habrá una central de cabezas tractoras de esa empresa, sí, que cogerá el container y lo llevará al mercado X o a la localidad de destino. Y esa es la operativa. Y bueno, pues en Centro Europa lleva muchos años ya en esa clave, y como te comentaba antes, pues están ya rozando el 30% del transporte por ferrocarril. Esa es la apuesta. Aparte de que, bueno, de que no hay que olvidar que el clima está como está, y que o todos ponemos nuestro granito de arena o esto pues cada vez será peor vivir. Se nos puede ir de las manos, claro. Sobre todo lo que sea ayudar al medio ambiente, reducir el impacto de la huella de carbono y que respiremos más sano, pues por supuesto nos va a ayudar. ¿Se están cumpliendo los plazos de la puesta en marcha del corredor del Mediterráneo? Pues digamos que de 2 años para acá sí. A ver, la provincia de Almería podía tener hace ya bastante tiempo la alta velocidad. Lo que pasa que, bueno, tuvimos un parón importante en la época del presidente Mariano Rajoy. Sí. 7 años sin poner ni un clavo en ningún tipo de obra en Almería. Y de 2018, bueno, pues con el nuevo gobierno de España, pues empezamos a ver presupuestos potentes, de 500 y 100 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues que 2018, 2019, 2020, 2021, pues había presupuestos potentes, pero no se ejecutaban en torno a un 10 o un 15%. Yeah. Por lo tanto, el ritmo de las obras pues era muy bajo. Yeah. Desde 2 presupuestos para acá, todos finales 22, 23 y 24, pues bueno, pues se está viendo que los presupuestos se están ejecutando. Y bueno, desde la mesa la verdad que estamos muy satisfechos de lo que estamos viendo. Nosotros todos los meses giramos visita por los distintos tramos de la alta velocidad, sí, y estamos viendo que bueno, es que hay 38 viaductos por construir, yeah, están todos los pilotes hechos de los 38. sí. Hay muchos viaductos finalizados. Bueno, pues la verdad que el viaducto que cruza el río Andarás con 1 kilómetro 400 metros es espectacular. Sí. No sé si lo habrás visto. El del Barranco de los Lobos también tiene casi 800 metros y están en un grado de ejecución importante. Claro, es que la dificultad de esta obra de ingeniería es de un calibre espectacular. Claro. Estamos hablando de viaductos que muchos de ellos tienen 30 y 40 metros de altura, Yeah. salvando determinados barrancos que hay. Y bueno, tenemos el falso túnel de Vera que se está finalizado. El túnel por el sistema belga se está ejecutando hace como 10 meses. Tuvimos la oportunidad cuando visitó el túnel el ministro, que nos invitaron, y lo vimos. Y bueno, pues tiene un sistema de ejecución, porque bueno, son
son palas pequeñas que van horadando la tierra y van creando el espacio, ¿no? Y entonces se van encofrando. Es decir, que tiene un sistema muy lento, ¿no? Porque los monotúnel pues son máquinas que van quitando tierra, van encofrando y, claro, es mucho más rápido. Pero bueno, la verdad es que lo que vimos optimista, no tiene una gustó. visión optimista acerca de, sobre todo, como dice, de los dos hombre, últimos años. Nosotros, bueno, pues si sigue el mismo ritmo de obras que hasta la fecha, entendemos que para finales del 2025 puede estar lo que es la plataforma terminada, ¿vale? A partir de ahí hay que colocar la superestructura. Las superestructuras son las catenarias, las estaciones y subestaciones que habrá que ir creando. Habrá que, lógicamente, meter en esos tramos el tren de laboratorio de Adif. Y bueno, el problema es que tenemos un tapón en Lorca, porque bueno, Lorca, al final, de nuestro punto de vista, se ha optado por un soterramiento de 4 kilómetros, que es una obra súper complicada, que en Lorca vamos a tener ahí un problema porque que vosotros hubierais licitado por otra vía, ¿no? Se ha ejecutado tarde esa obra y seguramente pues hasta finales de 2026 o principios de 2027 no estará ejecutada. Entonces ese va a ser el gran problema que va a tener la provincia de Almería a la hora de conectarse con el corredor del Mediterráneo. Bueno, pues seguiremos muy de cerca los avances y cómo van evolucionando paso a paso. Vamos a hacer la última pregunta, José Carlos. Te lo va a hacer mi compañero Luis Aracho. Tiene ahora la palabra, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Carlos. Yo quería aprovechar tu presencia en nuestros micrófonos, porque todo el que haya seguido la prensa local sabrá que desde la mesa del ferrocarril pues sois los que más habéis empujado para traer la alta velocidad, dando todo tipo de información, haciendo todo tipo de eventos, y sobre todo es fácil encontrar por vuestra parte esos argumentos por los que la alta velocidad pues va a mejorar a la provincia. Y a mí me llama mucho la atención la contraparte, ¿no? La gente que no está tan segura de los beneficios de la llegada de la alta velocidad, que a lo mejor no lo dice en la prensa, no lo dice muy alto, pero en las conversaciones privadas o con la boca pequeña sí que te lo dice. Yo he escuchado sobre todo dos argumentos. El primero es que pues se corre el peligro de masificar estos parques naturales que tanto nos gustan, y también he escuchado el argumento de que con la autovía Almería tiene más que suficiente. ¿Qué le puedo decir yo a esta gente la próxima vez que me digan esto? Bueno, con respecto a lo último que has planteado, pues indicar que el planeta está muy malito, y cuanto menos huella de carbono generemos por esas autovías, pues mejor que mejor. Respecto con la llegada a la alta velocidad, es cierto que en Renfe la verdad que no ha ayudado a que esa cultura ferroviaria, que cuando yo era joven, bueno, pues teníamos un tren nocturno a Sevilla, otro a Madrid, teníamos a Granada se llegaba en 1 hora 50, ahora se llega en 2:50, llegábamos a Sevilla en 4 horas y media, ahora tardamos 5, casi 6 horas en llegar. Y entonces, bueno, pues esa cultura ferroviaria que antes existía y está muy presente en el pueblo almeriense, pues ha ido desapareciendo. Entonces la gente, pues bueno, pues claro, se busca la vida con los autobuses, con vehículos privados, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un hecho claro y evidente, y es que la alta velocidad pues va a permitir primero unos desplazamientos, recortando los tiempos de viaje. Bueno, para que te hagas una idea, ahora mismo se tarda sabes que hay que irse a Huércal por el tema de la construcción de la segunda fase de alta velocidad. Bueno, pues estamos tardando 7 horas en llegar a Madrid, ¿vale? 6 horas y media cuando no teníamos que ir a Huércal. Con la entrada en funcionamiento del tren de alta velocidad estaremos en 3 horas y media en Madrid. Estaremos en torno a 4 horas y media en Barcelona.
Eso desde el punto de vista de soluciones de movilidad, pues por supuesto. Además que el viernes yo leía un dato, 172 millones de personas utilizaron la alta velocidad el año pasado, ¿eh? Y es transporte limpio, transporte que reduce el tiempo de viaje. Por supuesto, al sector turístico le va a venir estupendamente, ¿eh? Que sí, que tiene razón, que las administraciones tendrán que poner también o administrar esos flujos, ¿eh? De turismo, porque lo que está pasando y vemos todos los días en Barcelona o en Ibiza o en Las Palmas o un montón de puntos de España, por supuesto que yo para mi tierra no lo quiero, ¿eh? Pero que estamos en el siglo XXI y tenemos que entrar ferroviariamente en el siglo XXI, porque por ahora estamos en el siglo XX y en muchas ocasiones en el siglo XIX. Así que la alta velocidad es muy positiva, va a generar mucha riqueza y por lo tanto, pues bienvenida sea. Muy bien, José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería. Muchas gracias por atendernos en este programa diario de FH Almería Radio. Ha sido un placer poder contar contigo y tener este análisis tan profundo. Mucha suerte en la jornada del próximo 20 de septiembre, que vaya muy bien y que se ponga en la palestra estos temas de los que estáis hablando de la alta velocidad, el transporte ferroviario, tanto de personas como de mercancía. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, ¿eh? Nos vemos en la próxima, José Carlos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, estas han sido las respuestas que nos ha dado José Carlos Tejada, el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería, sobre las jornadas que va a hacer el próximo 20 de septiembre en esas dos mesas redondas y donde se van a tratar, pues bueno, la importancia que tiene la incorporación del ferrocarril en la provincia de Almería con ese proyecto ambicioso de conectar la capital con Adra, e intentar que todos esos municipios estén conectados, y luego también la incorporación a la alta velocidad en la provincia de Almería y todas las consecuencias que puede tener en materia de reducción de huella de carbono por todos los camiones que salen de aquí por la exportación almeriense hortofrutícola, y también pues todo lo que vamos a ayudar a que la A7, la autovía del Mediterráneo, sea mucho más ágil por toda esa reducción de camiones que van a salir de aquí de la provincia, y que toda esa mercancía, según él, pues se va a hacer a través de la alta velocidad. Bueno, los grandes cambios que ha tenido la provincia de Almería siempre han venido dados por las infraestructuras de comunicación que se han venido haciendo. Yo he tenido la suerte de conocer cuando se inició el proyecto de la A92, que le dio una vida enorme a la provincia de Almería, que estaba totalmente aislada, sobre todo una provincia en la que ya estaba generando una gran cantidad de hortalizas y necesitaba urgentemente esas líneas de comunicación para poder llevar la hortaliza a Europa, y hacía falta estas carreteras. En aquel momento eran camiones por carreteras antiguas que pues era una auténtica aventura poder plantarse en Berlín, en Londres, en cualquier sitio de Europa con estos camiones cargados. Siempre los primeros destinos fueron en la frontera con Francia, Perpiñán, y de ahí se fueron aumentando los destinos en toda Europa. Llegó esa carretera en el año 92, llegó tarde, llegó esa vía, en el año 92 nos conectó bastante bien con el centro de Andalucía y nos conectó con Granada, que siempre ha tenido mucha influencia en la provincia de Almería. Luego, posteriormente, lo que fue un salto espectacular fue la llegada de la A7, desde Cádiz hasta Barcelona. Otra vez, los tramos de Almería fueron los últimos. Bueno, el último de todo fue en Granada, en la costa de Granada, en la escarpada costa granadina, que es muy rocosa. Ahí fueron los últimos tramos que
que se abrieron. Y ahora yo creo que con el ferrocarril vamos a dar un salto cualitativo enorme en estas comunicaciones que nos van a ayudar muchísimo a que Almería siga progresando y sobre todo a tener una Almería más saludable, con menos CO2, con menos emisiones a la atmósfera de estos. Dicen que más de 2.000 camiones diarios que salen de aquí, de la provincia de Almería, con destino a Europa. Me imagino que con la red ferroviaria que se quiere hacer, pues nos va a conectar todavía muchísimo más, habrá mucha más gente que quiera venir aquí y podremos todavía tener una provincia muchísimo más moderna para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo y poder transportar a Europa toda esa producción que resulta tan significativa y tan importante para las arcas de la provincia. Bueno, pues vamos a seguir de una forma pues muy cercana todas las obras, cómo van evolucionando las obras del AVE, que yo creo que, bueno, nos lo decía José Carlos, que en cuestión de 2 años vamos a poder ver ya grandes avances en este aspecto y avances que se han tenido que llevar a cabo con una auténtica obra de ingeniería, teniendo que sortear montañas, todas las dificultades que se han presentado y haciendo un gran trabajo. Pues bueno, pues hasta aquí el programa de hoy martes. Les esperamos como cada día en FH Almería Radio, emitido en redes sociales y en Radio Marcador Almería de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana. Hasta mañana. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy martes 10 de septiembre de 2024 empezamos por la Judía Elda, que ha tenido un primer corte de 4,08 y un último corte de 1,94. La Perona Roja con un único corte de 4,26. La Estrique con un primer corte de 7,32 y un último de 3,38. La Judía Emerite con un primer corte de 4,08 y un último de 3,38. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,72. El español, que ha tenido un primer corte de 1,12 y un último de 0,81. El Almería, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,79. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,56. El gordo, con un primer corte de 0,89 y un último corte de 0,52. El blanco, con un primer corte de 1,28 y un último de 1,21. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,85 y un último de 1,40. La larga, con un primer corte de 1,95 y un último de 1,69. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,32 y un último de 1,02. El Daniela, con un primer corte de 1,42 y un último de 0,80. El tomate pera, con un primer corte de 1,24 y un último de 0,86. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,80. El picante rojo, con un único corte de 1,04. El padrón, con un primer corte de 1,88 y un último de 1,70. El italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 0,73. El lamullo verde, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,47. El lamullo rojo, que ha tenido un primer corte de 2,20 y un último de 1,31. El California verde, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,84. California rojo, con un primer corte de 1,20 y un último de 0,91. Por último, el California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,27.